Hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, jueves 7 de mayo, jueves de familia. Para dar inicio a este servicio los dejo con nuestros hermanos Steven Sáenz y Emily Quiroz. Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes y darles la bienvenida a este culto de familias. En esta oportunidad nos tocó a nosotros el poder hacer la oración inicial y leer un pasaje como preámbulo a lo que va a compartir el pastor Manuel Alves. Entonces, vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que tú nos permites compartir juntos como hermanos, como familia, como iglesia. Te rogamos, Padre, que uses este tiempo, Dios, para traer tu palabra, Señor, tu bendición a nuestras vidas, Dios, para poder revelarnos cuál es tu voluntad, Señor, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar siempre concentrados, Dios, en lo que se va a exponer, que nos ayudes a poder entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a poder sacar cualquier distractor, Señor, cualquier obstáculo que pueda distraernos, Dios, distraer nuestra mente, distraer nuestra vista de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Permite que este tiempo pueda ser de bendición para todos y cada uno de los que están viendo esta transmisión en vivo. Te rogamos, Padre, que uses los medios digitales de los que tú nos has provisto para llegar a más personas. Gracias, Padre, porque eres bueno, nos permites seguir en comunión contigo, Señor, seguir unidos como iglesia, aún en estos tiempos difíciles. Te rogamos, Padre, que seas tú guiando a Coqui y a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 7:24. La palabra de Dios dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vamos a ir ahora a Gálatas, capítulo 5, verso 17. La palabra de Dios dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Muchísimas gracias, hermanos. Ahora sí, para cantarle a nuestro Señor, quiero dejarlos con la familia Chávez Vázquez. Queridos hermanos, les saludamos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, en este culto de familia. Vamos a cantar al Señor y esperamos que también ustedes canten allá en sus domicilios, alaben al Señor juntamente. Amén. Vamos a cantar al Señor en esta noche. Vamos a decirle que queremos que Él sea todo el centro de nuestras vidas, que sea nuestro universo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte.
cada sueño que hay en mí quiero entregar. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Sí, sí. Toda
Aleluya. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones para toda su familia. A continuación, para el mensaje del día de hoy, que tenemos un invitado especial, quiero dejarlos con el pastor Manuel Alves. Muy buenas noches, hermanos. Aquí estamos para compartir este tiempo juntos y reflexionar un poco acerca de la vida matrimonial. Lo vamos a estar haciendo en 2 semanas. Y el día de hoy lo que yo quisiera es sobre todo hacer una mirada sincera a nuestro corazón para llevarlo esto a casa cada uno por separado, como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, y meditar un poco lo que somos delante de Dios. Luego al final vamos a estar explicando cómo vamos a hacer un poco esto y de qué podemos conversar como resultado de esto entre esposos, y eso ya lo manejará la iglesia, ya sea en grupos pequeños o como consideren los pastores y líderes. Bien, quisiera empezar trayendo a colación una frase que tarde o temprano, lastimosamente hoy día por la velocidad de la vida, más temprano que nunca, a veces acuñamos del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo. No puedo creer que él o ella me haga esto. O si lo hubiera sabido, no me hubiera casado, ¿no? Esa es otra frase. Situaciones extremas que nos llevan a reflexionar lo que somos, lo que vivimos. Y en medio de eso, ante la existencia del amor y de la intención de tener una estabilidad personal en general, procuramos salvar nuestro matrimonio. Cuando entendemos que hay un problema en nuestro matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a vernos a nosotros mismos. Y aquí estoy hablando individualmente. No al matrimonio como un dúo, como esposos, cónyuges, sino vernos a nosotros mismos cada uno, pero bajo el espejo de la palabra de Dios, y reconocer lo que en la palabra de Dios encuentro de lo que soy yo. Esto es fundamental, fundamental. Obviar esto es olvidar por completo los fundamentos de la vida, más sobre todo siendo creyentes. Yo tengo que ir a la palabra y entender en ella quién soy yo y reconocer lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. ¿Cuál es el drama del matrimonio? El drama del matrimonio es la relación que hay entre el pecado y la gracia que debe manifestarse en el matrimonio. El drama del matrimonio no respeta raza, origen étnico, ubicación, qué periodo de la historia estamos, cuánto tiempo llevamos casados. El matrimonio se mueve entre la fatalidad y la esperanza de las relaciones humanas. Y es fundamental en nuestro matrimonio poder vernos como somos. El gran problema es que, y aquí me dirijo a quienes conocen al Señor, cristianos, y a los que tal vez están recién conociendo la fe, para que empiecen a meditar y entender por dónde radica el gran problema humano. El primer gran desafío es aceptar nuestro pecado. O si lo vemos negativamente, lo primero que hacemos es negar nuestro pecado. Mientras neguemos nuestro pecado, le estamos quitando el valor a la gracia de Dios, al perdón que esa gracia manifiesta para poder seguir adelante en nuestra vida. Es fundamental ser honestos acerca de nuestro propio pecado. Y es alentador lo asombroso
de Dios en cuanto a proveer recursos de su gracia en Jesucristo para poder seguir adelante. El gran problema es nuestro pecado. Y la tremenda bendición y la única solución para ese problema es Jesucristo. En ese sentido, solo la gracia de Dios puede hacer efectivamente posible nuevos comienzos en el matrimonio. Cada uno, entendiendo su pecado, también tiene que vivir siendo conscientes de que podemos ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de nuestra esposa y de nuestro esposo. Soy pecador. Es lo primero que debemos aceptar. Y acá voy hablando por separado, correcto. Porque el conflicto va a estar, puede estar, tal vez lo estás viviendo o lo has vivido y sabes que recurrentemente de cuando en cuando aparece una discusión. Pero ¿qué hubiera pasado si tendríamos la dimensión completa de lo que es el pecado el día que nos casamos? Yo este año cumplo 22 años de casado. Y tal vez entender que somos pecadores tampoco hubiera resuelto el problema. Pero en general nos casamos con la ilusión que al casarnos las cosas van a mejorar, se van a enderezar, o va a ser mejor que el tiempo de novios. A veces pensamos que el matrimonio en sí tiene un poder, algo así mágico, para enderezar y equilibrar nuestro carácter y para permitirnos sostener relaciones interpersonales buenas. Pero el amor es maravilloso. Y entonces, a pesar de nuestras dudas, podemos aceptar a la otra persona, porque el afecto, la determinación de formar un hogar están ahí. Pero hay que considerar primero exactamente qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos decir cuando decimos que somos pecadores. A ver, ¿qué problemas podemos tener diariamente? ¿Correcto? Hoy día vamos a enfocarnos nuevamente, resalto esto. Si bien vamos a ir a la Biblia, pero quiero enfocarnos en nuestra realidad para poder ir a la Biblia y encontrar la respuesta bíblica a nuestra triste realidad humana. ¿Cómo somos? Tal vez somos displicentes. Yo acepto que tengo una actitud displicente muchas veces, poco interesada aparentemente. Hay otros que tienen el problema del control. Y de repente a eso le podemos agregar que tenemos el gusto o las ganas de querer siempre tener la razón. Por ahí alguien puede decir que me fastidia estar equivocado, ¿no? Vemos las opiniones de otros como inferiores a la nuestra, ¿no? Otra cosa que puede tocar nuestro matrimonio es que la opinión de los demás determina lo que hago. Me preocupo en demasía por los problemas que no puedo resolver. O tal vez traigo al presente problemas o supuestos problemas que más adelante de repente van a venir. Pero muy al margen de esto, de lo que tú, hermano, puedas estar pasando, hombre, esposo, o tu mujer, esposa, estás pasando, hay un pasaje de la Biblia que describe perfectamente el mayor problema y el mayor reto que podemos tener en el matrimonio. Fíjate lo que dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu es contra la carne, puesto que estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Este pasaje creo que nos debe tocar. Tengo que ser franco que describe mi vida, ¿no? Yo tengo que decir que el deseo de la carne en mi vida es contra el espíritu. Y lo que el espíritu quiere hacer en mi vida va contra lo que mi carne quiere. Así que tengo que decidir por cuál de los dos voy a optar. Como hijo de Dios, y gloria a Dios por eso, opto por lo espiritual. Pero hay una lucha, una lucha. Ahora, ¿quién escribe esto? ¿Quién escribe esta realidad? Es el apóstol Pablo. Y yo no creo que él esté haciendo poesía. Es el mismo apóstol que en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice eso en el contexto de tener en abundancia o de vivir en estrechez, de vivir bajo la bendición material y de poder administrar en libertad los bienes materiales como vivir con escasez. Ahora, ese mismo apóstol que nos enseña a que podemos vivir cualquier circunstancia en Cristo, es el mismo apóstol que en Romanos 7:24 va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Pablo era miserable? ¿Cómo es que funciona eso? ¿Pablo era un hombre terriblemente malo? ¿Cómo podemos hablar del matrimonio? El matrimonio tiene que glorificar a Dios. Tiene que inspirar el alma. Y a la luz de las Escrituras perdura para toda la vida. ¿Cómo la convicción de pecado, igual a la de Pablo, va a fortalecer y sostener el matrimonio? Decir soy un pecador, aceptar que soy un pecador, hermano, hermana, hombre, mujer, esposo, esposa. Es una decisión, es un acto, una determinación sumamente audaz, pero fundamental y determinante si lo que queremos es ordenar nuestro matrimonio a partir de ordenar nuestras vidas y aclarar varias cosas sumamente importantes de nuestra vida. Mira, cuando vamos a la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vamos a decir hasta Hebreos 11, encontramos que los hombres de Dios, los héroes de la fe, lucharon contra el pecado. Su primer frente de batalla fue el pecado. Y tenemos que reconocer que esa es nuestra lucha y nuestro cónyuge lo sabe. La mayor bendición, el mayor beneficio de reconocer nuestro pecado y nuestra pecaminosidad es que hace que Cristo y su obra sean preciosos para nosotros. ¿Qué dice Jesús en Lucas 15, 31 y 32? Que Él vino para los pecadores. Él es el Salvador de los pecadores. Ahora, a estas alturas, yo creo que la gran mayoría sabe que el matrimonio no es una novela romántica, ¿no? El matrimonio es la relación permanente de dos personas que cargan un sinnúmero de experiencias de la vida. Y ese sinnúmero de experiencias de la vida siempre trae pecado. No debemos ignorar nuestro pecado, porque es a partir de reconocer nuestro pecado que el Evangelio luce más brillante y actúa con mayor poder. Para llegar al corazón del matrimonio, tenemos que llegar al corazón del pecado. Y hasta que el pecado no sepa amargo para cada uno de nosotros,
Cristo no será dulce. Cuando el pecado se vuelve amargo en nuestra vida, en tu vida esposo, en tu vida esposa, en tu vida hombre, en tu vida mujer, el matrimonio no va a poder volverse dulce. Es necesario que la amargura del pecado sea probada para que nuestro matrimonio se vuelva dulce. En ese sentido, es fundamental que conozcamos a Dios, que descubramos quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Fíjate, yo te hago acá algunas preguntas con relación a nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos saber que nuestro matrimonio va a funcionar? Ojo, nos casamos, seguramente yo creo que todos podemos afirmar con la ilusión de formar un hogar. Tal vez a veces muy rápido, pero pensando que queremos sumar a nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo puede saber alguien que un matrimonio va a funcionar o se va a encaminar correctamente? Algunos pueden decir, pero están enamorados. Vienen los románticos, el amor triunfa sobre todo. De repente alguien por ahí dice, la compatibilidad es la clave, saber entenderse. Este matrimonio es una garantía porque las familias se conocen, ellos se conocen tiempo. Otros dirán, bueno, el matrimonio tiene que ver con la crianza, ¿no? Y vienen de una buena familia, o son dos jóvenes emprendedores, o son dos personas de trabajo. Ahora, decir que el matrimonio lo consagro a Dios, ¿hará funcionar mi matrimonio? Tal vez la pregunta no es tanto, pensemos, y quiero que vayamos avanzando en ese sentido, hermanos. ¿Bien? Como les digo, vamos a reflexionar y vamos a entender. Vamos entendiendo que somos pecadores. Tú tienes que trabajar eso de manera personal, hombre, mujer. Tal vez tu pregunta no es tanto si funcionará tu matrimonio. Ya tienes años y más allá de las vicisitudes, ahí está. Pero viene la pregunta entonces, ¿podrá llegar a ser mi matrimonio todo lo que debería ser? Lo que todo el mundo quiere, muy al margen de las experiencias, es que su matrimonio prospere, se mantenga, se sostenga, se fortalezca en tiempos difíciles. Y quisiera aquí plantear una respuesta que tal vez muy pocas veces o nunca se nos ocurre. En una boda imaginaria pensamos que es suficiente con el amor, la compatibilidad, la buena crianza, la buena planeación, el conocimiento mutuo, incluso podemos decir una fe compartida. Entonces cada uno es un gran componente que cuando nos juntamos hace que tengamos un matrimonio floreciente. Tal vez podamos pensar en respuestas tan buenas como esta. Pero yo quiero decirte que un buen matrimonio, y no estoy hablando de perfección, sino de un matrimonio que avanza, se fortalece, que tiene momentos difíciles, pero un buen matrimonio se funda en lo que creemos acerca de Dios. Y lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Así que lo que determina un buen matrimonio es quién es Dios y el valor de Dios para toda la vida en la cual yo me desenvuelvo y pretendo desenvolver mi matrimonio. Es decir, mi perspectiva de vida.
la determina quién es Dios. Por eso el grave problema moral de los ateos y de aquellos que viven negando a Dios. Por eso la pregunta es, ¿y cómo? ¿No era honesto? Y todo el mundo, mientras no tenga la oportunidad, dice, yo no haría eso. Pero cuando vivimos una vida de espaldas a Dios y negándolo, no tenemos ningún principio, ningún fundamento de valor moral y trascendente para poder tomar decisiones. Por eso finalmente, tristemente, hoy vemos que absolutamente todos, sobre todo en las entidades públicas, sucumben ante la corrupción. Es decir, lo que creemos acerca de Dios y de lo que significa Dios para la vida, eso es teología, tu teología, es lo que va a determinar lo que vas a hacer contigo y con tu matrimonio. Un célebre teólogo va a escribir lo siguiente, el pastor Sproul: ningún cristiano puede evitar la teología, cada cristiano es un teólogo. Tal vez no en un sentido técnico o profesional, pero somos teólogos. La pregunta para los cristianos no es si vamos a ser teólogos, sino la pregunta es si vamos a ser buenos o malos teólogos. Por eso es fundamental tu acercamiento personal a Dios a través de las Escrituras y de una oración fundada en las Escrituras. Tu conocimiento de Dios es fundamental para poder determinar por qué camino va a marchar tu matrimonio, por las sombras o por las luces. No estamos hablando de matrimonio perfecto, sino el rumbo y la vereda que tomará tu matrimonio para poder ir resolviendo las dificultades de la vida. Tu matrimonio va a funcionar en base a ciertas suposiciones acerca de quiénes somos, qué necesitamos, qué importa en tu vida y cómo Dios entra en todo esto. ¿Quiénes somos? Tiene que partir del hecho de ser creación de Dios. ¿Qué necesitamos? Aceptar que somos pecadores y necesitamos perdón de pecados para entender qué es una vida recta y justa, entender lo que realmente importa, Dios sobre todas las cosas. Así que conocer a Dios y la conversación de Dios entre los esposos, nuestras creencias acerca de Él, de uno mismo, de los problemas, cómo se relaciona Dios con nuestros problemas, con la crianza de nuestros hijos, con la falta de trabajo o con mejorar el trabajo, ganar más o alcanzar un mejor negocio, tiene que ver en cuanto a su comprensión o su frustración de quién es Dios y el conocimiento que tengo de Dios. Y entonces quedan a un lado las famosas frases como así soy yo. Así que un matrimonio, un esposo, una esposa construyen su matrimonio día a día, mes a mes, año a año, sobre la base de su pensamiento acerca de Dios, su teología. Van a llevar su vida y gobernar su hogar de acuerdo a lo que piensan acerca de Dios. En realidad, el pensamiento acerca de Dios gobierna absolutamente toda la vida. Y entonces tenemos que considerar eso. Entonces puede ser impresionante cómo uno se puede equivocar en la vida cuando tiene un concepto equivocado de Dios. Así que, ¿cuál es el primer botón que hay que apretar en el matrimonio? Es la teología. Dios. ¿Quién es Dios? Hermano, hermana. Lo que estamos buscando son soluciones trascendentes. El Evangelio es una buena nueva porque no nos da soluciones humanas, la psicología. Ténganse paciencia, siéntense, hablen un poco de cómo es el uno, cómo es el otro, qué le gustaría de uno y del otro. No. Conoce a Dios, sométete a Él y ordena tu vida sobre la base de tu obediencia al Señor. ¿Cuál es el fundamento en ese sentido de todo matrimonio? La palabra de Dios. En la palabra de Dios, Él, Dios mismo, se revela,
primordialmente y por excelencia a través de Jesucristo. Pero en la palabra de Dios encontramos el carácter de Dios, su obrar, su corazón, su grandeza, su plan glorioso redentor. Y lo más glorioso, como he dicho, es su revelación suprema, que es Jesucristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie se acerca a Dios, al Padre, si no es por Jesús. Jesús por eso va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, desligado de la fuente suprema de autoridad que es Dios y de Jesucristo su Hijo, no interesa tu raza, tu cultura, tu lugar. Donde vayas, ese tiene que ser el fundamento para poder ordenar tu vida de acuerdo a la trascendencia y dignidad humana. Es la palabra de Dios la que va a revestir a tu matrimonio de una importancia eterna y gloriosa. Es maravilloso entender la durabilidad, la fortaleza y la calidad de tu matrimonio a la luz de las Escrituras. Y el gozo y la paz que tu matrimonio, su vigor, tu compromiso matrimonial no depende de tu fuerza, sino de la obra de Dios en ti. La fortaleza y la continuidad de tu matrimonio está muy aparte de tu matrimonio mismo. Finalmente, la fortaleza de tu matrimonio se encuentra en la verdad de Dios. Una verdad que se revela en las Escrituras de una manera sencilla y clara. Dios es el creador, Dios creó un hombre y una mujer, Dios instituyó el matrimonio, en consecuencia Dios tiene los lineamientos, los mandamientos y el manual operativo perfecto, como si lo quieres llamar así, el creador o inventor del matrimonio. Él sabe cómo funciona el ser humano antes del pecado y con el pecado, y Él sabe el propósito con el cual fue hecho el matrimonio y cómo el matrimonio puede desarrollarse sin pecado, pero también con pecado bajo el orden, la solución y el poder de Jesucristo. Así que, ¿cuál es la fuente de un matrimonio fructífero? La palabra de Dios. Tu lectura bíblica es fundamental y va a enriquecer grandemente tu vida personal, que es lo que finalmente tú llevas, traes y compartes en tu matrimonio. Fundamental. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dar la gloria a Dios. Dios no solo instituyó el matrimonio, sino que también le pertenece a Él, porque Él determinó su existencia. Él ideó el matrimonio con un hombre y con una mujer. Y Él es el único que tiene todos los derechos sobre el diseño del matrimonio. Por eso ningún hombre puede cambiar el diseño original del matrimonio. Y entonces tenemos que oírle a Él. Y en ese sentido, el Evangelio, que es el corazón de la Biblia, es lo fundamental para que nuestro matrimonio se enrumbe correctamente. Y el Evangelio tiene que ver con la vida, la muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio resuelve el gran problema del hombre, que es el pecado. Y lo resuelve para hoy, para mañana y para toda la eternidad. Así que Dios es el personaje más importante en el matrimonio. Y es el más importante para nuestro bien. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Así que, hombres, esposos, mujeres, esposas. El fundamental amor, el principal amor de su vida tiene que ser el amor a Dios. Acuérdate lo que dice 1 Juan, el que ama a Dios, ama a su prójimo. Pero usted no lo conoce, usted no la conoce. Muy bien, para eso también la Biblia tiene una solución.
ama a tu enemigo. Así que necesitamos amar a Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos hacer de Dios nuestra autoridad y nuestra realidad diaria en el matrimonio. Eso es fundamental, hermanos. Los jóvenes tal vez tienden a pensar que el primer lugar del matrimonio no tiene que ver con Dios, ¿no? Y sobre todo las parejas nuevas, los nuevos cónyuges, se inclinan por algo que funciona. Entonces algo funciona en la casa, lo hago así, sin pensar si tiene que ver, si tiene o no fundamentos bíblicos. Muchos, por no decir todos, piensan en el matrimonio como algo que no se trata de Dios. Efesios 5 está lleno de instrucciones específicas de cómo construir un matrimonio fructífero. Y la referencia básica es que el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Así que el punto de referencia de toda acción en el matrimonio tiene que ser la relación de Cristo y la iglesia. Cristo se dio a la iglesia, Cristo se sacrificó por la iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la acción primaria del matrimonio para sobrellevarlo empieza en el hombre. No para cambiar a la mujer, sino para aceptarla como es. Acá hay mucho por desarrollar, hermanos. Así que vamos a centrarnos en nuestra debilidad de pecado. Lo otro va a venir conforme ustedes van avanzando y conforme se van presentando las situaciones y conversando con sus pastores y líderes, ¿no? Y en ese orden entonces Dios se manifiesta en el matrimonio a través de cumplir el rol como Cristo cumple como cabeza de la iglesia. Y la mujer voluntariamente, cumplir su rol voluntariamente de someterse tal como Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Así que el matrimonio desde su origen fue formulado por Dios para que represente una parábola de la relación entre Cristo y la iglesia. Es decir, es la imagen terrenal de la hermosa relación que existe entre Jesucristo el Redentor y la iglesia, la esposa redimida. Así que cuando Dios diseñó el matrimonio, creó a Adán y luego creó a Eva, lo creó en función de Cristo y de la iglesia. ¿Me entienden? No es al revés, no. Cuando Dios creó en Génesis 2 sin pecado a Adán y a Eva, cuando los hizo una carne para que nunca se separen, lo hizo en función de la relación de Cristo y la iglesia. Cuando una mujer y un hombre se unen en matrimonio, ponen en marcha un modelo nuevo de por vida de la relación de Cristo y la iglesia. Así que cada uno de nosotros, nuestro matrimonio representa la relación de Cristo y la iglesia y tiene como propósito glorificar a Cristo y a la iglesia en uno solo. Nuestro matrimonio por eso es para la gloria de Dios. En realidad entonces todo parte de reconocer la miseria y la amargura de nuestro pecado. Pensemos un poco hacia atrás y entonces cuando le ponemos el anillo y le decimos te acepto, en realidad pudiéramos completar la frase te acepto, pecadora, te acepto, pecador. Y esto es fundamental para entender que si bien Cristo nos perdona y nos salva, no nos transforma instantáneamente. No es que inmediatamente nos volvemos no pecadores, tenemos que empezar eso. Pero recuerda, esto empieza primero por mí, por ti, por cada uno. No mirando el pecado del otro, sino el propio. Yo soy pecador. Y bajo eso la Biblia me enseña que yo no dejo de ser pecador, que no me vuelvo un no pecador, sino que es un proceso glorioso y maravilloso, donde nos convertimos paulatina y continuamente a la imagen de Jesucristo.
Pero para ser como Jesucristo, para conformarnos a la imagen de Cristo, tenemos que aceptar el hecho que somos pecadores. Pero que somos pecadores perdonados, que seguimos luchando con el impulso del pecado, pero tenemos a Jesucristo el justo, quien nos perdona y nos limpia de todo pecado si lo confesamos. Es grave vivir en la vida sin una correcta revelación y completa revelación del pecado. Porque si tú no aceptas la realidad del pecado en tu vida, la gracia de Dios se vuelve impertinente, innecesaria y finalmente aburrida. Porque si el pecado no es grave para ti, significa entonces que la muerte de Cristo tampoco es tan trascendente para ti. Todo lo que intentas hacer en tus propias fuerzas, todo lo que intentas hacer en tu matrimonio, en tus propias fuerzas, nunca tiene como propósito o como meta final la gloria de Dios. Y entonces no vamos a alcanzar la fuente del Evangelio, que es glorificar a Dios por la obra de gracia en favor nuestro, pecadores. Así que tratar el pecado en nuestras vidas es el fundamento para tener un matrimonio fructífero, un matrimonio sólido, un matrimonio que se desenvuelva y se desarrolle correctamente en medio de nuestra pecaminosidad y nuestras dificultades. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la raíz de nuestro propio problema, que es el pecado, y no es fácil. Y no brota naturalmente reconocer nuestro pecado. Siempre decimos, es un pecadito, pero eso ya ofende a Dios. Pero en la medida que empecemos a reconstruir nuestro matrimonio sobre la base de la palabra de Dios y sobre la base del Evangelio que revela la palabra de Dios, y esto es, que Cristo venció el pecado y tiene poder sobre el pecado y poder para darnos nueva vida, no vamos a poder encarar las cosas duras de la vida y del matrimonio. Tenemos que aceptar que somos pecadores. Cuando entendemos lo amargo que es el pecado, entonces tenemos mucha esperanza de que nuestro matrimonio se vuelva dulce. Porque empezamos a vivir bajo la gracia. Y entonces empezamos a ver a nuestro cónyuge bajo esa óptica de la gracia. Ya no vamos con la prepotencia de querer ganar. Vamos con la humildad que somos pecadores y que solo estamos ahí por la misericordia de Dios y porque Él extendió perdón. Hermanos, cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se empieza a volver dulce. Es triste ver matrimonios que empiezan con total ternura y que no permanecen así, sino terminan en una especie de ring de box. Lo que tenemos que anhelar son matrimonios que agraden a Dios y que glorifiquen a Él. Nuestras vidas son complicadas, tambaleantes. Esa es la mejor manera de describir tu vida, no hombre, tu vida, no mujer, esposo, esposa. Nuestra vida personal y matrimonial es un caos, a veces rico, a veces dulce. Pero nuestro caminar solo se va a poder sostener en la gracia de Dios. Por un compañerismo apasionado, fundado cada año, cada mes y cada día en la palabra de Dios. En reconocer que yo soy pecador y siendo yo pecador he aceptado a otro pecador como mi cónyuge. Y entonces eso nos mantiene en humildad. Eso nos mantiene dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque somos fruto de la gracia de Dios. Y esa gracia hay que extenderla a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios haga su obra. Ahí van a recibir una lista de versículos bíblicos que nos
van a hacer pensar en quién es Dios y en consecuencia darme cuenta cuál es mi situación delante de Dios. Busca a Dios. Ahí pueden haber muchos más versículos, esos son algunos nada más, que te ayuden a reflexionar, a pensar, a considerarte a ti mismo y luego de eso, bajo la dirección de Dios y rogándole a Dios, acércate a tu cónyuge y dile quién es Dios para ti. Cómo empiezas a entender lo que Él es en cuanto al perdón para ti. Y entonces empieza a explicarle a tu cónyuge cómo le puedes ver a él o a ella de acuerdo a lo que tú has entendido, quién es Dios para ti. Que Dios los cuide, los guarde. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchísimas gracias, Pastor Alves. Muchísimas gracias a todos ustedes que están siempre conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invito a que continúen haciendo. El día de mañana recuerden que tenemos la Escuela Bíblica para Adultos, el sábado el servicio con los jóvenes y el domingo, por supuesto, la Escuela Bíblica para Adolescentes y también el servicio central, nuestro culto central, a las 6 de la tarde. Ya para culminar, les pido que inclinen sus rostros. Vamos a elevarle una plegaria a nuestro Señor. Sagrado Dios, tú eres nuestro Dios, Señor, Santísimo Señor. Gracias, Dios mío Santo, por el servicio de hoy, Señor mi Dios. Gracias, Señor, Dios mío Santo, porque traes a personas como el Pastor Alves para hacernos recapacitar y recordar, Señor mi Dios, cuál es la trascendencia del matrimonio, Señor. Esa institución que tú has creado, Señor, Dios mío Santo, y no el hombre, Señor mi Dios. Gracias, Dios mío Santo, porque tú, a pesar de todas las circunstancias, Señor mi Dios, permites que nos sigamos reuniendo, que sigamos escuchando tu palabra. Has facilitado, Señor, la tecnología para que podamos seguir hablando de ti, Señor, a través de nuestras redes sociales, páginas web y todo lo que la tecnología nos permite, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor mi Dios, en este momento de angustia, Señor Dios mío Santo. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Dios mío Santo, que seas tú, Señor, mostrando tu gloria en ellos, Señor mi Dios. Te ruego también, Señor, por aquellas personas, Señor Dios mío Santo, que no incumplen lo establecido por el gobierno central, Señor mi Dios, y que siguen saliendo a las calles, siguen juntándose en las calles, Señor mi Dios. Te rogamos, Señor mi Dios, que nos enseñes a ser obedientes, Dios mío Santo. Que entendamos, Señor mi Dios, que esto es obra tuya, Dios mío Santo. Que tú tienes un plan preparado para cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Y que a través de estas circunstancias, Señor mi Dios, vas a permitir que nosotros volvamos fortalecidos, con un concepto nuevo y diferente, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor mi Dios, a afrontar esta pandemia, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor mi Dios, como iglesia, a que una vez concluida la cuarentena, Señor mi Dios, podamos seguir hablando de ti a través de diferentes medios, de diferentes circunstancias, Señor mi Dios, a través de todo lo que tú tengas para nosotros, Señor mi Dios. Gracias nuevamente, Señor mi Dios, por este servicio y te pido, Señor mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están ahí mirándonos y que están siguiéndonos, Señor, durante cada servicio a través de los diferentes medios que tú has dispuesto, Señor mi Dios, para que tu palabra pueda seguir siendo expuesta y pueda seguir siendo escuchada. Muchísimas gracias, Santo Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes.